Ya hoy en día, la pieza dentaria como un órgano, parte del cuerpo humano, tiene un valor. ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo incurrir en este tipo de problemas. Por eso hay una clasificación para entender los materiales, ¿cierto?, que se van a utilizar. Esa clasificación puede ser por el origen o por el destino clínico. ¿Sí? Si es por el origen, vamos a entender en materiales naturales, de origen animal, vegetal o mineral. Y si son artificiales, metales, polímeros y compuestos cerámicos. ¿Sí? De esto nosotros ya hemos desarrollado estos elementos porque ya hemos indagado cómo estos materiales se pueden producir, cuáles son sus estructuras y en qué derivan sus propiedades. Pero el destino clínico para los materiales tiene que ser visto desde el punto de vista de materiales que entren en contacto con el medio vital y de materiales que entren en contacto con el medio interno, o sea, que se coloquen dentro del organismo. Llámese, por ejemplo, una válvula cardíaca. La válvula cardíaca no está hecha de tejido humano, está hecha de un material artificial, ¿sí?, que puede ser un polímero. Entonces, yo tengo que entender bien si esa válvula que le voy a colocar a mi paciente va a funcionar de manera adecuada. ¿Sí? Un catéter que se coloca dentro de una membrana, de una cánula, cualquier tipo de elemento que se puede incorporar, entra en contacto con el medio. Entonces, estos materiales tienen que tener una conducta en el organismo que no lesionen al ser humano, al ser vivo, pero también tenemos que ver del otro lado, que el ser vivo no incida sobre las propiedades del material que vamos a colocar. Entonces, aquí entra el concepto de biomaterial. ¿Qué puede ser un biomaterial? ¿Ya? Que interactúe. ¿Qué más? Aquí tienen que aprender, como hemos dicho en las anteriores clases, a separar las palabras. Bio, vida, viene de biológico, y material, donde se va a colocar. Entonces, ¿qué es un biomaterial? Es un material no biológico destinado a interactuar con sistemas biológicos. ¿Qué ejemplos podrían dar de un material no biológico? Materiales dentales que vamos a colocar en el diente, en la cavidad bucal, ¿sí? Amalgamas, compósitos, aleaciones para prótesis, porcelanas, cementos, materiales de impresión. Entonces, cuando hemos visto estructuras y propiedades, hemos visto que todos ellos se forman a través de una estructura molecular. Que esa estructura molecular me va a dar un determinado tipo de material. Y ese tipo de material va a tener ahora propiedades. Y dentro de esas propiedades están las biológicas. No solamente propiedades físicas, químicas o mecánicas, sino biológicas. Los implantes estructurales, implantes dentales, prótesis articular, maxilofacial, implantes cardiovasculares, acabo de mencionar. Todos estos son elementos que deben ser considerados biomateriales. Pero los biomateriales, hoy en día, como es un término que puede parecer muy superfluo y a veces llegar a confundir inclusive a las personas, ¿sí?, vamos a definirlo como el conjunto de elementos y cuerpos químicos, así como sus mezclas o combinaciones que forman sustancias o productos específicamente concebidos para entrar
en contacto con los tejidos y fluidos biológicos. Y en el caso específico de la odontología, con las estructuras bucomaxilodentales. Entonces hemos dicho, ¿no?, que hay materiales compuestos, mixtos, orgánicos con cerámica, orgánicos con metal. Entonces, esos materiales compuestos interactúan entre sí como materiales biológicos. Entonces, están, ¿sí?, pensados en dar un tipo de servicio y por lo tanto forman sustancias o productos que están concebidos específicamente para trabajar sobre un determinado tejido. Entonces, este va a ser el concepto este año para definir lo que es un biomaterial. ¿Qué sucede en odontología? En odontología van a ver ustedes pacientes que lleguen, cuando ustedes tengan posibilidad de ver pacientes, que tienen cavidades abiertas y de las cuales el odontólogo tiene que determinar si estas piezas tienen vitalidad o no. Si estas piezas tienen vitalidad, el odontólogo tiene como función primordial mantener esa vitalidad. Y ha de mantener la vitalidad conociendo primero las estructuras sobre las que va a trabajar y los materiales que lo pueden ayudar a mantener esa vitalidad. Llámense cementos, materiales de obturación, etc. Entonces, cuando ya preparamos el diente, nosotros debemos colocar elementos químicos dentro del diente para asegurar que los materiales que vayamos a colocar después se puedan pegar en la estructura dental. Entonces, el concepto de biológico y de mantener la vida no solamente pasa por el hecho de aprender a colocar los materiales, sino también comprender que cada uno de ellos, al tener una actividad específica, tiene que producir un sellado en los dientes para evitar que bacterias puedan ingresar y enfermar nuevamente el diente. Por eso es que los conceptos y los criterios hoy día están cambiando, están variando. Cada uno tiene que acomodar el criterio y concepto al estudio que realice sobre cada material, de tal manera que no puede quedar cojo el hecho de entender cada uno de los productos que van a usar. No puede quedar en él. Este es el momento de aprender y de estudiar. Entonces tenemos materiales de diversos tipos. Ustedes han visto ahí un líquido, ¿sí? Cuando lleguemos al capítulo, vamos a estudiar qué es esta gotita que se coloca sobre el diente. Y esa gota tiene composición química, tiene elementos que van a ayudar al propósito de la restauración dental. Tengo una cavidad grande, tengo sistemas de pastas que podría yo colocar sobre el diente. Y sobre el diente, cuando nosotros hablamos hoy día de una odontología actual, estamos hablando que el dentista ya no trabaja únicamente sobre el esmalte como el principio, sino que hoy día tiene que trabajar sobre la dentina. Y por eso tiene que entender también el comportamiento del esmalte y de la dentina como dos elementos que configuran la estructura general de un diente, pero que tienen una actividad específica y diferenciada. Y a esa actividad específica y diferenciada se tiene que acoplar el material que mejor funcione sobre estos elementos para preservar la vida de su órgano que es la pulpa dental. Entonces vamos a aprender diferentes materiales y productos, diferentes técnicas que nos permitan colocar y mezclar diferentes tipos de materiales en diferentes consistencias. Por lo tanto, es importantísimo además aprender, ¿no es cierto?, de cada material y saber para qué se lo va a usar específicamente. Entonces, en un diente vamos a poder colocar capas de cada uno de estos productos.
llama protocolo. ¿Sí? Las indicaciones de uso siguen un protocolo, una forma de actuar o de proceder frente a la necesidad de restaurar una piscina. ¿Qué ven ahí? Un paciente que está mostrando, una persona que está mostrando que le pasa algo en su encía. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener posibilidad de ver, ¿sí?, que estos pacientes pueden presentar un absceso. Y puede ser que ese absceso se haya producido y se haya provocado por la falta de control en el componente biocompatible de un biomaterial. Es decir, el paciente tenía una zona para restaurar. Yo le he puesto el material sin considerar la vida de la pulpa del grano, o sin haber realizado una asepsia de la zona, sin haber respetado el protocolo de trabajo. ¿Qué me va a dar? ¿Sí? Una lesión en el diente, y eso va a provocar probablemente un absceso. Si ese absceso se puede tratar, si ese absceso se puede eliminar, se puede controlar la infección o enfermedad, el diente se salva. Pero si tengo que extraer la pieza dentaria por haber aplicado mal un producto, ¿qué se llama? Iatrogenia. ¿Sí? Iatrogenia. Entonces, la biocompatibilidad, ¿sí?, es un tema que comienza, por ejemplo, y tiene como un límite el uso y el empleo, por ejemplo, del titanio en odontología. ¿Sí? Entonces, cuando se empieza a usar el titanio, se empieza a entender lo que podría ser un material inerte. Y los implantes, comercialmente hablando, aparecen en la década de los 60. No es un tema nuevo, tiene ya muchísimos años. Pero los implantes y las técnicas en implantología han ido fracasando, han habido fracasos. Y por eso hoy en día hay una gran cantidad de fábricas que producen implantes de diferentes categorías, unos con superficies tratadas, con cerámicas, con diferente grado de pureza del titanio, diferente forma, diferente tamaño, etc. ¿Sí? Y eso es para lograr que este producto, ¿no es cierto?, pueda funcionar correcta y adecuadamente en la boca de nuestros pacientes, y así continuar desarrollando el avance de la implantología. Entonces, lo que se hacía antes, hace 30 años atrás, versus lo que se hace ahora, ha cambiado muchísimo. Y por lo tanto, el empleo del concepto también tiene que irse renovando. ¿Sí? También tiene que irse renovando. Entonces, para entender bien el desarrollo y el cambio de criterios, hay que entender bien desde dónde comienza, ¿no? Entonces, la biocompatibilidad puede ser el término que define el grado de tolerancia del material por parte de la materia viva. O sea, con qué tolerancia acepta el cuerpo humano un X material. ¿Cuál es su grado de tolerancia? Ya no hablamos aquí si el material influye sobre la vida. Estamos hablando que el tejido, que el órgano vivo, es el que tiene que tener el nivel de tolerancia. Entonces ahí entramos a identificar materiales que hoy día están clasificados como materiales inertes. ¿Qué quiere decir inerte? Que no tiene reacción. Inerte es neutral en la zona donde funciona. Entonces ustedes piensan que hay algún material inerte que se pueda usar en odontología, sin necesidad de conocer los materiales. Piensan que hay alguno que sea inerte.
más bien el producto debiera generar una respuesta celular beneficiosa, debe optimizar el rendimiento clínico del tratamiento. Entonces yo voy a colocar un producto que además estimule a la célula a que crezca. Por ejemplo, eso ocurre con los implantes de titanio. Hay implantes de titanio que son osteoinductores, que empiezan a generar estímulos para que crezca el hueso alrededor del implante. Y por eso estos implantes son denominados hoy día osteointegrados. Pero eso no fue siempre así. Hace tiempo, muchos años atrás, inclusive se colocaban implantes hechos en acero quirúrgico, en metales que no eran como el titanio, que sin embargo se quedaban en la boca de los pacientes, pero generando alguna inestabilidad. Y al momento de sacar, quienes investigaban, se dieron cuenta que alrededor del implante no había hueso, pero había algo fibroso, ¿sí? Y eso se llamó fibrointegración en su momento. Ahora eso se ha olvidado porque ya ha crecido la implantología, ha desarrollado, y hoy en día sí busca que el implante esté integrado. Pero para ayudar a esa integración, ellos desarrollan formas en los implantes. Un implante es como un tornillo, ¿sí? Y superficies de tratamiento. Entonces, esto es para solamente entender esas. Entonces, un implante, un material biocompatible, también puede ser identificado como aquel que induce a una respuesta adecuada en el medio biológico. ¿Sí? Aquel que induce a una respuesta adecuada en el medio biológico. De ahí que podemos, ¿sí?, hacer una nueva definición de material biocompatible. Y es que el biomaterial tiene que tener la capacidad de desarrollar una respuesta conveniente frente a un tejido determinado en una aplicación específica para una indicación concreta en un paciente determinado. Ya no es solamente el material. ¿Sí? Llega un caso, este paciente necesita implantes, ¿sí? Y no es solamente con implante que puedo resolver el caso, puedo resolver con otros elementos, pero debo considerar que lo que vaya a hacer tiene que darme una respuesta conveniente. ¿Sí? Voy a colocar en un tejido determinado, el implante, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Dentro de qué? Dentro del hueso. Y si el hueso no está bien, ¿el implante que coloque funcionará? No va a funcionar, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que aprender? A determinar cuál es un hueso óptimo para recibir un implante. Porque yo ya sé que el implante me va a desarrollar una respuesta conveniente, va a hacer que crezca hueso. Entonces yo voy a colocar un implante en un hueso, ¿sí?, en aplicación específica. Voy a colocar un implante X específicamente elegido para ese tipo de hueso con el que voy a trabajar. Esa es la indicación concreta. Y en un paciente determinado. ¿Por qué en un paciente determinado? Porque no todos los pacientes pueden recibir implantes. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene diabetes, si es fumador, no va a recibir implante. Vamos a algo más sencillo. Vamos a una restauración. Si el tejido sobre el cual voy a trabajar es conveniente, ahí tengo que aprender la clasificación de los diferentes tipos de dentina que existen. Y entonces mi concepto y mi criterio para colocar un material que me dé una respuesta positiva en el diente debe estar determinado por el operador cuando éste analiza en qué tipo de diente va a colocar.
aquí recién va a poder elegir cuál es el mejor material para colocar en ese bien. ¿En qué paciente? Si el paciente es un niño de 6 años, si es un joven de 15, si es un adulto joven de 25, si es una persona mayor a 30, 40, una persona de 80 años, donde su dentina, su diente va a cambiar en el transcurso de la vida y va a tener diferente composición como diente. Y entonces, si yo no sé la composición, si yo pienso que el material que voy a colocar es el mismo para todos, ¿estoy en qué? En un error. ¿Qué va a fracasar? El tratamiento. Y un tratamiento que fracasa permanentemente, ¿a qué te lleva? Al fracaso profesional. Entonces, un círculo de elementos que hay que considerar para colocar. Pues ya estamos viendo que no es el biomaterial, es también el paciente, es el operador y es la proveniencia del producto. Entonces hay una historia, ¿sí? Para que nosotros como odontólogos podamos utilizar diferentes materiales, ¿sí? Ya hace muchísimos años se han empezado a determinar estándares y especificaciones. Eran los elementos o las instituciones que generaban las normas, ¿se acuerdan? ¿Te hemos hablado? ¿Sí? Los estándares, la normalización, o sea, la normatividad para los productos que se investigaban, ¿sí? Y estos elementos tenían que ser publicados en investigaciones, por ejemplo, sobre biocompatibilidad, basados en evidencia clínica. Y esa evidencia clínica era usarlo sobre los dientes o usar prueba en animales. Porque lo que se trataba de hacer era proteger al paciente. El paciente no podía ser sujeto de investigación permanentemente, se usaban los animales. Ratones de laboratorio, monos, cerdos, conejos, ¿sí? En quienes se hacía la investigación. Hoy en día prácticamente esto está desechado, hay otras formas, ¿sí? Pero aquí se hacían pruebas de cultivo celular para saber el producto que ocurría cuando lo aplicaban en una parte del cuerpo del ratoncito, por decirlo así. Entonces ellos investigaban, ¿no? Y obviamente después esto se tenía que publicar, porque al haber la publicación existe la difusión de la información que nosotros estamos obligados a leer para entender qué es lo que pasa. O van a adivinar. Ya no hay, ¿no ve?, forma de adivinar, porque esa monedita al aire ya no existe. Hoy día ustedes son una generación que tiene acceso a tal cantidad de información que el que no la aprovecha realmente se va quedando. Porque esto es desde esa época, sigue siendo de esta forma. Entonces, en biocompatibilidad, en toda esta historia que se va desarrollando, ¿no es cierto?, las pruebas en animales, se empiezan a identificar los efectos adversos de los materiales animales y a ver qué es lo que producían, ¿sí? Tendré que ver si esta anestesia le hace mal o no a mi paciente, porque para eso yo la veo de clínica y ahí tendré que entender los diferentes tipos de anestesia que hay para evitar que eso provoque en mi paciente una alergia, que puede ser además mortal. ¿Sí? Al colocar una inyección de anestesia en el consultorio, en el gabinete, en el sillón. Pero también puedo tener la necesidad de tomar una impresión con una silicona y que el paciente, por mala suerte, tenga alergia al producto. Y entonces empieza a tener reacciones en la lengua, ¿no? Porque se empieza a hinchar la garganta y no deja pasar aire y viene el ahogamiento. O empieza a haber un problema de piel, empieza a rascarse los pacientes, hay alergias. Y
tolerancia al material. O porque el producto no ha sido trabajado de manera adecuada, y al no haber sido trabajado de manera adecuada bajo el protocolo y las indicaciones de uso, provocan toxicidad en el área, alergia o efectos nocivos en la zona donde el producto va a aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, el acrílico, una prótesis acrílica. Ustedes van a ver ya cuando pase el tiempo. Dos tipos de polímeros acrílicos: los de autopolimerización y los de termo. El técnico está apurado, no alcanzó a coser el acrílico termo y nos manda un acrílico auto, porque lo hizo rápido. Y eso se volvió tóxico al momento de colocar el paciente y provoca reacciones fisurares, que son graves. Entonces, el concepto y el uso, el manejo de estos materiales tiene que evitar que nosotros provoquemos en nuestros pacientes daños, ¿sí? Alergias, cualquiera fuera la patología o la reacción que pueda desencadenar un determinado tipo de material. Y por eso, en efectos locales, es cierto, van a ser los tejidos orales, la pulpa dentaria, el periodonto, el ápice radicular, quienes se vean involucrados en el daño que pueda provocar un determinado producto, ¿sí? Entonces, estos efectos locales dependerán de la capacidad de distribución a esos lugares del producto que estoy utilizando. Por ahí, este producto libera partículas, moléculas o elementos tóxicos que dañan primero a la pulpa y van pasando y van a llegar al hueso, al periodonto, y se generan las lesiones endoperiodontal, ¿sí? Provocando abscesos, pérdida de hueso, etc. Y ese es un factor local, ¿sí? La concentración del producto y el tiempo de exposición a los productos son elementos que pueden provocar, ¿sí?, cambios locales en la estructura dental. Los efectos sistémicos ya es cuando estos productos difunden en el organismo, ¿cierto? También dependerán de la duración y concentración de la exposición al producto, el lugar de exposición y si es un medicamento, una tasa de excreción de esa sustancia, o sea, cuánto tiempo tarda el organismo en deshacerse de eso. Entonces nos pueden dar medicamentos o algunos materiales que puedan provocar este tipo de efecto sistémico, ¿sí? Llámese efecto sistémico aquello que se produce fuera del ámbito dental. Y para eso hay pruebas de biocompatibilidad. Esas pruebas de biocompatibilidad se llaman pruebas iniciales, pruebas secundarias y pruebas de uso. Las pruebas iniciales son pruebas in vitro, donde se hacen ensayos de citotoxicidad. Su objetivo es simular reacciones de los materiales cuando se colocan en los tejidos. Estos se colocan fuera del cuerpo, o sea, en un laboratorio. Se pone en contacto el material con células, tejidos, bacterias o enzimas para ver qué tipo de reacción provoca. Miden el número de células, su crecimiento, muerte, integridad de las membranas, función celular, actividad simétrica y material genético de la célula. O sea, todos esos elementos se hacen en un laboratorio para saber si las pruebas de un determinado producto pasan las pruebas in vitro en ensayos de citotoxicidad. Por eso se llaman pruebas iniciales. Es lo primero que se hace con un producto, ¿no es cierto? Así que yo voy a inventar un material en base, un bactericida en base a la hoja de coca. ¿Ok? Entonces, va a funcionar. Pero para que a mí me aprueben el producto, yo tengo que pasar por estas pruebas. Y esas pruebas se hacen en laboratorio, esas pruebas
reacciones por citotoxicidad, hemólisis, las pruebas de Gaines analizan o dan resultados sobre mutagenicidad, las pruebas o los ensayos de Stiles que generan estudios sobre la transformación celular, la toxicidad de alguna sistemática, que es productos que se van a ir por vía oral al cuerpo, y la toxicidad de una sistemática que es intraperitoneal, o sea, dentro inyectado dentro del cuerpo. Y aquellos productos que pueden causar toxicidad, por ejemplo, por inhalación. La amalgama puede producir toxicidad por inhalación, porque al momento de trabajar con la amalgama, si no se trabaja en condiciones adecuadas, libera vapores, y en algunos casos algunas personas las han afectado. Pero hoy día es un problema que ya no usamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que ver en las pruebas de biocompatibilidad? Que tienen que hacerse en células vivas, fibroblastos, donde se observa la lisis celular, la disminución del crecimiento. Las pruebas iniciales tienen ventajas y desventajas. Pueden ser rápidas, baratas, fáciles de estandarizar, las pruebas iniciales. Pueden permitir usarse a gran escala y examinar los productos en un gran número de muestras de forma rápida. Y se pueden controlar las condiciones del medio para tener mayor soporte. O sea, todos podemos hacer este tipo de análisis. Las ventajas son que las células utilizadas no son iguales que las células de nuestro, porque probablemente se tenga que hacer en otro tipo de células, no para nada. ¿Entienden? ¿Sí? Los tejidos cultivados no tienen medios de protección como el sistema inflamatorio y circulatorio. Yo voy a poner material sobre un tejido extraído, pero ese ya no tiene circulación. Entonces la reacción es muy diferente. Y se estudia un tipo de célula a la vez, o sea, sobre la acción de cada una. Las pruebas secundarias son pruebas a largo plazo para detectar reacciones inflamatorias inmunitarias a los materiales. Se pone en contacto el material con animales para saber si este producto va a generar una reacción. Ustedes este año llevan fisiología, ¿no? Están llevando fisiología. Pues en algún momento van a haber inflamación y van a ver las características de la inflamación. Entonces aquí se tienen que acordar qué elementos pueden provocar inflamación en el cuerpo humano, en el diente o en las estructuras periorales. Y si la inflamación que se produce en una encía es igual a una inflamación que se pueda producir en la dermis, en la piel del brazo. Entonces, uno llega a entender estos elementos y puede aplicar toda esa teoría en la práctica para saber qué voy a producir, qué voy a provocar. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿alguno ha sufrido un rasguño? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen gato? ¿Te araña? ¿Qué pasa cuando te araña? ¿Qué ocurre? Inflamación. Primero se inflama. ¿Cómo te das cuenta que está inflamado? Porque la zona se vuelve roja. Tiene una huella, una marca. Eso rojo es una reacción inflamatoria. Si esa reacción inflamatoria es muy fuerte, esa zona va a tener fiebre, va a aumentar el calor. ¿Entienden? La inflamación va a llevar a la distensión de tejidos, cambios celulares en la zona, donde inmediatamente se provoca una reacción de reparación. Pero si no, eso puede pasar a una infección, porque hay bacterias, cosas que se involucran. Pero en la boca podrá ocurrir lo mismo, ¿sí? Entonces yo le coloco, escuchen bien esto, una restauración a mi paciente, una resina, ¿ya? Pero la resina no la he pulido porque no me dio tiempo. La he dejado así. Al ojo se ve bien, pero microscópicamente hablando, lo que no logra detectar el ojo, se identifica como una zona absolutamente rugosa y no uniforme.
esa restauración, ¿qué va a hacer en la boca del paciente? Si está en relación con la encía, va a atrapar placa bacteriana. Y esa placa bacteriana se va a acumular. Probablemente se vaya a mineralizar, se vaya a volver sólida, se va a convertir en un cálculo dental. Y encima que el paciente no se cepille los dientes, esa placa bacteriana sigue creciendo. Y como tiene bacteria, la bacteria tiene un ciclo de vida y elimina también toxinas. ¿Y qué va a producir todo esto? Va a producir inflamación. ¿Cierto? ¿Sí? Y esa inflamación va a producir ¿qué? Temperatura. Temperatura. Sí, temperatura tenaz. Si una encía se inflama, ¿qué va a ocurrir? La gingivitis, que es la inflamación de la encía, pero se va a aumentar volumen, se va a desplazar del diente, van a entrar más bacterias y empieza una historia que no termina sino con la pérdida de diente. Ya siendo muy excesivos en el criterio, pero por ahí empieza. Entonces, si yo voy a usar un material, este material tiene que estar bien acabado. Si es una resina, tiene que estar bien polimerizada, porque si no se vuelve tóxica. Y entonces se vuelve tóxica cuando yo me ahorro en la lámpara de polimerización y creo que está bien que me compre algo que bota luz azul, pero no tiene calidad esa luz azul. No importa la resina más fina que me compre, si mi lámpara no funciona, va a generar problemas químicos que van a traducirse como temas inflamatorios. ¿Sí? O sea, va a incidir en la salud. Estas pruebas de biocompatibilidad en ensayos secundarios analizan la irritación de la membrana mucosa, toxicidad eléctrica por contacto frecuente, se puede dar cuando hay implantes subcutáneos, intraóseos o intramusculares. Hoy en día te ponen chips, ¿no ves? Dentro, debajo de la piel, chips de estrógeno, de no sé qué cosas, de todo, para dejar de fumar, para adelgazar, para todo, te ponen un chip. Y si eso produce reacción inflamatoria, es por toxicidad. La célula no va a reaccionar adecuadamente y se va a generar un problema. ¿No? Y eso ya tiene patologías. Estas pruebas secundarias tienen ventajas porque permiten que el sistema biológico interactúe con el material. Recuerden que las pruebas secundarias se ponen en elementos vivos. ¿Sí? Se puede obtener, por lo tanto, una respuesta biológica, porque todas esas células tienen formas de nutrición a través de la sangre, a través de la circulación. Sus desventajas son que son difíciles de controlar, la respuesta puede tardar varios meses o nunca llegar, porque el hospedero también tiene resistencia. Se involucran aspectos éticos, legales en la protección de animales de laboratorio. Existe mucha dificultad en equiparar la respuesta biológica por ser diferente al ser humano. ¿Sí? Pues, en muchas ocasiones, por lo menos en nuestro medio, hace muchos años atrás habíamos hecho una investigación en monos para materiales que hacían crecer hueso y membranas que limitaban el crecimiento del hueso. Pero hoy día ya no se puede. ¿Sí? Porque conseguir un mono es difícil, es ilegal. Y no hay laboratorio. Pero alguna vez se hizo. Y las pruebas de uso, ¿sí? Se realizan con animales o con personas. Entonces, ¿cómo voy a yo colocar un producto? ¿Sí? Que está en base a la hoja de coca, es un antiinflamatorio, directamente en el paciente, si es que el paciente no me acepta, voy a poner esto porque sale en prueba. Entonces, hay muchos medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, ¿sí? Que prueban en pacientes que están enfermos para ver si esto cambia el curso de la enfermedad. Entonces, el paciente se somete a la investigación. Pero si no, la cosa cambia, ¿sí? Entonces, estos materiales se colocan en el medio relevante para su uso en la práctica, o sea, directamente pasan a ser probados en personas. Cuando se realiza en personas se llama ensayo clínico.
Si se realizan en animales, se escogen los que tengan una anatomía similar a la de una persona. Un ratón, ¿en qué se puede parecer? Probablemente en la conducta celular del ratón frente a estos agentes, como reaccionan sus células. Son muy importantes para la práctica clínica. Esto se llama pruebas clínicas. Estas pruebas de biocompatibilidad, ensayos preclínicos y pruebas de uso, ¿sí?, analizan los efectos que puede haber sobre la pulpa, que se llama irritación pulpar, porque los productos pueden usarse para un recubrimiento pulpar, en el momento que yo quiero proteger la vida del diente, para evitar que el producto o que la terapia sea una endodoncia. Pero cuando el producto es de uso endodóntico, también tiene que ser probado para saber si afecta al periodonto, afecta al hueso o a los tejidos con los que se va a utilizar. Entonces, en odontología usamos en varios aspectos y en varios casos las pruebas de biocompatibilidad, ¿cierto? Y los implantes dentales, de los cuales ya hemos hablado, que se tienen que colocar en ser vivo, porque si no, ¿cómo probamos? El titanio le afecta a la célula. Tienen que ser usados en seres vivos. Entonces, ¿en quiénes se usan? En cerditos, en monos, donde tengan maxilares que se parezcan al hueso del ser humano. Y ahí se hacen esas pruebas. Y obviamente después lo que se hace es sacrificar al animal, hacer cortes de la zona para ver si ha crecido la célula o no ha crecido. ¿Qué reacción hay? Entonces, siempre hay un sacrificio del animal menos del ser humano. Siempre hay un sacrificio del animal en estas pruebas de uso cuando se hacen animales. Y por eso se analizan diferentes tipos de reacciones en los huesos. Bueno, sus ventajas son: proporciona datos en cuanto al desempeño, tiempo, medio clínico y técnica de colocación. Aquí está hablando de un tema bien importante: técnica de colocación, forma de uso del producto. Todo lo que ustedes van a aprender en las próximas clases es la forma como se produce un producto, su formulación, su clasificación y su forma de uso. Y en el laboratorio van a aplicar esos conceptos para trabajar como si estuviéramos haciendo sobre un paciente. Por eso, en la lista he pido también dientes naturales, ¿sí?, que tienen que empezar a conseguir, porque es todo el año que van a buscar. No dejen al final. Consigan dientes naturales y me van mostrando para saber si es el adecuado y si yo ordeno que cambien y sigan buscando, porque hoy en día casi no hay, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre técnicas de colocación, protocolos de uso, ¿sí? Entonces, si un producto no tiene buen desempeño clínico, ¿sí?, sale del mercado o la gente no lo pide más. Y han habido muchos ensayos de materiales que salen a la venta prometiéndote que van a hacer algo, y cuando se dan cuenta que es un fracaso, lo sacan del mercado. Y ya mucha gente lo usó. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces, hay varios aspectos que involucran el por qué un material podría no dar resultado en la boca de los pacientes. Sus desventajas es que estas pruebas de uso son complejas, difíciles de llevar a cabo en términos de control del experimento, porque esto puede durar mucho tiempo. Yo voy a hacer la especialidad de implantología, que me dura 2 años, entonces he identificado un implante nuevo, yo no lo puedo colocar al principio de mi formación en implantes, porque estoy aprendiendo, lo coloco al final, pero para saber el resultado pueden pasar años. Y esos años determinan el éxito o el fracaso clínico. Entonces, si yo coloco una corona de porcelana a un paciente, porque estoy probando una porcelana, ¿cuánto tiempo creo yo que debe durar la porcelana? Entonces, mi investigación
Se debe contar con la aprobación de un comité legal para realizar ensayos clínicos. Hay responsabilidad en todos los temas legales. O sea, no se puede hacer si no hay una autorización legal para hacerlo. Y un comité de ética. Actualmente las pruebas de laboratorio y ensayos clínicos llevan 10 o más años antes de que los productos salgan al mercado. En mi experiencia profesional, yo he sido líder de opinión de la empresa 3M, Boco y Ultraden, y 3M como 15 años de líder de opinión en Bolivia. Por lo tanto, nos mandaban a Alemania o Estados Unidos para ver los productos que iban a salir en el futuro. Nosotros firmamos un documento de confidencialidad para lo que íbamos a ver no pueda enterarse la competencia. Pero ya nos mostraban y podíamos utilizar y saber qué es lo que iba a pasar en un futuro. Entonces, a partir de ello sale un informe y dice, sí, podemos aplicarlo en Bolivia. Entonces llega el producto a Bolivia, se hace su marketing, se vende, se ve el impacto. No es nada que viene aquí porque Bolivia se va a comprar. Bolivia como país no existe en el mapa económico de las empresas. Compramos muy poquito. TSM compraba $5 millones al año. Vendía en Bolivia $5 millones. El Brasil vendía $5 millones a la semana. Entonces, no hay una relación. Por eso es que en las universidades afuera, ¿sí?, los productos son investigados, por ejemplo en el Brasil. Por eso ellos tienen sus propios productos brasileños, que ahora pueden tener muy buena calidad. Por eso es que los productos, no todos pueden ser comercializados en los diferentes países. Depende mucho del control de los organismos del Estado. ¿Quiénes generaban ese control en Bolivia? ¿Qué se llamaba? Porque yo he dado eso. Hay organismos que... La Dirección General de Normas y Tecnología en Bolivia. Y hay otras entidades en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú. Cada uno tiene. Hay un internacional, es la FDI, la Federación Dental Internacional, la Asociación Dental Americana, la Dirección General de Normas y Tecnología en Bolivia. Y hay otras entidades en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú. Cada uno tiene. Hay un internacional, es la FDI, la Federación Dental Internacional, la Asociación Dental Americana, que prácticamente dictan los patrones de conducta de los productos y qué tienen que hacer. Entonces, no es tan sencillo ver que unos investigadores hayan hecho investigaciones para la mezcla de un alginato, ¿sí? ¿Estás cansado? Nunca se puede sentar bien, se mueve. Entonces no puede ser unos fabricantes traigan o me entreguen una bolsa de alginato, ¿sí?, y diga, este alginato se debe mezclar 60 gramos de alginato con 18 centímetros cúbicos de agua. Y los latinos no obedecemos instrucciones básicamente y ponemos 2 cucharas de alginato, vamos a la cocina y abrimos y vemos cómo está. No, un chile más polvito, no sé. ¿Por qué? Porque ya ello sale de la norma en cómo se puede trabajar un material. Y hay materiales que aceptan que hagas eso, porque no va a tener mayor incidencia en el uso probablemente, pero hay productos que se van a colocar dentro de la boca de los pacientes o en su cuerpo, de los cuales no me puedo apartar del protocolo que dice el fabricante. Entonces, mi criterio como estudiante, como profesional, tiene que ser sólido al momento de respetar lo que dicen las normas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Qué pasa en un medio como el nuestro? Por ejemplo, han llegado para polimerizar muchas lámparas chinas. Lamentablemente una lámpara de muy buen estándar es muy cara. Salía hace 2 o 3 años
y ahora se han subido un poco más. Pero el momento que yo me compro estoy feliz como estudiante de mi lámpara, pero ya para paciente no sirve para entrenar. Entonces, los productos dentales que hoy día salen al mercado tienen especificaciones precisas en el uso de un determinado tipo de lámpara. Entonces, yo no puedo simplemente echarle luz azul. Y eso si le voy a poner a mi paciente, si es mi mamá, paciente, y le pongo con la lamparita que me ha comprado con mucho esfuerzo, y el material no polimeriza, y se vuelve tóxico, y ese tóxico normal en un tiempo, en 3 meses, le va a provocar un absceso. ¿Qué hace? ¿Quién ha fallado? El operador. El producto puede ser bueno, o el producto puede ser malo. Y en el próximo tema que vamos a ver, vamos a hablar de calidad. Y ahí voy a mencionar varios elementos para que entiendan que la calidad no es simplemente un error, es algo que debemos comprobar y que tenemos obligación, porque si no, nos involucramos con estos elementos que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces podríamos considerar algunos materiales como inertes o materiales bioreactivos, porque un material inerte es aquel que no provoca cambio, pero un material bioreactivo es aquel que provoca un cambio, una reacción en la célula. ¿Sí? Entonces, yo me hago esa pregunta: ¿podríamos considerar algunos materiales inertes? Hay que estudiar material por material. No puedo dar una respuesta genérica. Sí hay inertes, sí hay bioreactivos, cuáles podrán ser. ¿Sí? Pero en todos los casos tengo que analizar la respuesta de los tejidos frente a los materiales que voy a colocar. Y eso tengo que estudiarlo. Ya no viene simplemente por el hecho de comprarte la caja más bonita, sino saber qué estás comprando. ¿Y cómo sé que estoy comprando? ¿Quién me da la respuesta? Si se acuerdan de lo que ya he dicho. No puedo comprarme un producto y practicar. Es ilegal. ¿Qué debo pedir de un producto? Sus estudios, sus ensayos, cuánta bibliografía publicada tienen de lo que ha hecho ese producto para salir a la venta. Investigaciones. Entonces yo no puedo calificar un material de bueno o malo sin saber qué lo respalda para ser bueno. ¿Correcto? En la persona eso se llama currículum de vida. ¿Sí? En los materiales eso se llama hoja de seguridad del material. Safety Data Sheet, en inglés, lamentablemente en español no viene. Y ahí dice a qué temperatura ebulle, en cuántos grados se disuelve, para qué sirve, la especificación técnica química del producto. Si eso no se estudiase, no los baja nadie. ¿Me entienden? Porque eso es saber el material, saber la intimidad del producto. Entonces, la mayoría se compra una bolsa de alginato porque vale 70 y la otra no es muy cara, o hay una de 40 más allá que sale 40. Pero ese no es ese no es el elemento que me debe llevar a considerar un material. Yo estoy enseñando materiales, así que debo enseñar no lo más caro ni lo más barato, sino lo que tiene respaldo técnico. Porque si no, me iría a una marca, ¿no ve? Pero las marcas tienen costo por alguna razón. Entonces eso hay que identificar. ¿Qué materiales podrían ser en odontología considerados potencialmente citotóxicos? La amalgama, ¿qué más?
¿Será citotóxico? ¿En qué momento es citotóxico? Antes, después, cuando esté mezclado, cuando ha cambiado la reacción química. Aleaciones metálicas. Es un metal. ¿Cómo el metal podría ser citotóxico? Ya está fundido, ya está en aleación, ya está solidificado. Su estructura supuestamente no va a cambiar. ¿Quién reacciona al metal? El cuerpo. Entonces, el cuerpo reacciona mal a algunos metales, especialmente los que tienen níquel. Y por eso tengo que leer cuando compro una aleación, si no trae níquel, no verifique, porque el cromo se va a usar, pero si está asociado a otros metales, es tóxico. La resina compuesta. Todo odontólogo hoy día usa una resina compuesta. No hay quien no la utilice. Pero ustedes son una generación que prácticamente está cosechando el fruto de todos los fracasos que han habido en el uso de resinas. Antes se colocaba una resina, se contrae, cambia de color, bla, 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 bla. ¿Sí? Y afecta. Porque todos esos cambios en la estructura del material, en la boca de los pacientes, afectan. Entonces, no necesariamente lo citotóxico, los aspectos biológicos de los materiales tienen que ver con varios elementos. Por ejemplo, ¿qué usan a diario? ¿Qué vamos a usar? Guantes de látex. El látex trae un poro adentro para que uno pueda deslizar la mano. Yo particularmente me pongo látex y genero alergia inmediata. Pero no puedo usar, y era un sufrimiento usar, porque tenía que lavarme cada vez, ponerle cremas, hasta que se empieza a comercializar el nitrilo, que tiene menos, porque guantes de látex solo por costos, muchos ya no usan. ¿Sí? Para comprarse nitrilo. Provoca dermatitis, sacudido, hinchazón, y estás rascándote, y estás inflamado. Que es una reacción lógica, a veces automática. Metales para aleaciones con níquel y berilio, hinchazón, escozor en el caso del níquel. El berilio es carcinogénico y produce beriliosis. Entonces, es pues citotóxico. Si la literatura dice eso, yo no tengo por qué no creer. Entonces voy a tratar de evitar esto, pero tengo que saber, como odontólogo, qué es lo que no le hace bien a mi paciente. ¿Dónde vienen estos? Las prótesis metálicas. Cromo, cobalto, berilio, níquel. Entonces trae eso el paciente reacciona. Materiales de adhesión provocan irritación, inflamación pulpar. Tanto los agentes ácidos como los agentes de unión que se colocan en el diente. Esa gotita que les he mostrado que está entrando a una cavidad es un agente adhesivo. Eso voy a colocar. No puedo dejar de colocar. Tengo que colocar. Entonces, para que yo no entre en riesgo biológico, ¿qué tengo que entender? ¿Dónde aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Con qué aplicarlo? Tiempo de aplicación, cantidad de aplicación, protocolo. Porque lo voy a tener que usar. ¿Sí? Resinas de restauración, toxicidad moderada e irritación pulpar, estrogenicidad del bisfenol. Por eso hay algunos productos adhesivos que ya no tienen un diluyente como el bisfenol, libre de bisfenol, porque genera reacciones tóxicas. Alergia por resinas acrílicas en la piel, en la boca. Entonces se producen problemas. Mercurio y amalgama dental ya está tan golpeada la pobre amalgama, ¿sí?, que ha salido del mercado. Pero cuando la amalgama se usa en concentración adecuada,
oclusión, con las fuerzas de oclusión, el material se bruñe contra el diente. Y al bruñirse contra el diente, no deja que ingresen, ¿qué? Bacterias. Si lo que he dicho al principio es que uno de los objetivos es lograr que el producto se selle. Estamos hablando de odontología. Y si se sella, no deja entrar productos que puedan provocar la enfermedad recurrente en los dientes. Y eso se produce por esto. Igualmente, que las incrustaciones en oro platinado se bruñen tanto y tienen posibilidad de durar más de 50 años. Pero la gente no le gusta por el color, si es que son platinados. Si es un oro amarillo con alta cantidad de cobre, eso no sirve. Se corroe y se vuelve verde. Lo van a ver cuando estén estudiando. ¿Sí? Entonces, si hay toxicidad con el mercurio, con la amalgama dental, se va a producir prurito, erupciones, dificultad respiratoria, dermatitis de contacto e inclusive respuestas neurológicas. El riesgo de toxicidad, como les he dicho anteriormente, es por inhalación de vapores de mercurio. ¿Sí? Sin embargo, la posibilidad de que se produce una reacción tóxica por mercurio liberado de la amalgama es muy raro. La cantidad que libera es altísima. Entonces, en las diapositivas precedentes había mencionado la concentración del producto, el tiempo de uso del producto y la vía por la cual ingresa. Eso tiene que ver con esto. Liners, barnices, cementos no resinosos, como el óxido de citoclinol, el hidróxido de calcio, que es un producto citotóxico, se utiliza mucho en la protección dentino-pulpar, pero el liner, el hidróxido de calcio, es citotóxico por el pH que tiene, que aún así estimula la formación de dentina. Los barnices protegen la pulpa. ¿Sí? El fosfato de zinc genera irritación pulpar inicial, pero pasa con el tiempo, porque este cemento, en una de sus características, cambia su pH después de haber sido mezclado. Y eso van a estudiar cuando hablamos de cementos. Pero nada de esto está disociado de propiedades del material y de lo que estamos hablando, propiedades biológicas. Policarboxilato, óxido de zinc de octinol, ionómeros de litio, cerámicas dentales. Este podría ser el material más inerte usado para restauraciones dentales. No causa reacciones biológicas, a excepción del desgaste de los dientes. Entonces, cuando yo preguntaba antes, ¿había un material inerte? ¿Cuál sería la respuesta? La cerámica. Entonces, en el examen puede venir de los siguientes, marque el material que es inerte, considerable. ¿Cuál van a marcar? Cerámica. Si no está la cerámica, ¿cuál marcaría? Ninguno. Pero la cerámica puede considerarse un material agresivo debido a qué? A que podría desgastar los dientes opuestos. Por lo tanto, de la cerámica lo que voy a aprender son las propiedades propiedades mecánicas. Siéntate bien, porque así haces dar sueño a los demás, que además me parece irrespetuoso, no me hagas. Y ahorita me acomodo. Así que hay diferentes formas de ver. Si un producto es bueno, es malo, causa o produce daño alguno. Esta
cerámica, si considero que causa desgaste en los dientes puestos, ¿debiera usarla o no? Depende del caso. ¿Cómo hemos determinado eso? De que la cerámica tiene indicaciones clínicas. Entonces va a tener una formulación, una forma de uso, una forma de construcción, la cerámica y todo, pero tiene que estar indicado en el paciente. Y en cerámicas aprenderemos cuándo no está indicado, siendo que eso ya es de la clínica. Blanqueadores son citotóxicos en alta concentración. Esto, cuando lleguen, van a llevar seguramente en alguna clase de por ahí en clínica, ¿sí? Los agentes de blanqueamiento son tremendamente dañinos. Y la gente quiere tener sus dientes blancos. Quizás hace su propio blanqueamiento. El estudiante de odontología, ¿dónde me compro un blanqueador? Va y se pone. Y si ignora de qué está hecho un agente blanqueador, ¿sí? Con qué no se puede asociar y cuándo se debe usar, es cancerígeno. Y te deshace los dientes, genera reabsorciones cervicales en la dentina y altísima hipersensibilidad. Entonces, cuando ven a un consultorio que dice blanqueamiento, ¿no? 3x1, solamente está vendiendo algo que lo está distribuyendo económicamente, siendo que técnicamente y profesionalmente hablando, un blanqueamiento es un tratamiento serio. Porque si se produce cualquiera de estas cosas, eso no es reversible. ¿Por qué el dentista tiene que cobrar un blanqueamiento a precio de harina muerta? Lo hace cuando no tiene trabajo. Pero peor, no tiene conocimiento de los efectos nocivos de un agente blanqueador. Y eso es grave, ¿no ven? Pues de esto hemos hablado desde el principio. ¿Sí? Aquí tú puedes comprar, pero tienes que aprender a usar. Será motivo de una clase. A costo. Titanio para implantes. El titanio es un metal biológicamente compatible. Tiene alta resistencia a la corrosión, induce a la osteointegración. O sea, hay pocas cosas negativas del titanio. Es el metal más resistente y el más liviano. Pero como es un metal, existe una corriente de gente que trabaja en el área de salud que dice que todos los metales son ionizantes, liberan iones. ¿Cierto? ¿No es cierto? Es correcto. Y por eso inducen a problemas artríticos o deformaciones en el cuerpo humano. Entonces, cualquier persona que tiene un problema artrítico no debiera usar metales en la boca. Y por ello se empiezan a crear implantes cerámicos que conservan la forma y como la cerámica puede convivir con el organismo, es una posibilidad de colocarlo, pero el implante cerámico no es postinductor. Entonces, si se forma hueso, se forma por el diseño. Y no sé mucho de esto, no he puesto nunca un implante cerámico, los he visto, pero no he puesto nunca. Así que no sé cómo reaccionará. Y a mí me va bien con los de titanio. Y el material más tóxico y más irritante que se usa en odontología es el ácido hidrofluorhídrico. Es un ácido que no se coloca en el paciente, se coloca solamente en la cerámica. ¿Sí? Produce alteraciones de superficie de los elementos cerámicos. Pero si por algún caso cayera en la boca del paciente, no se ha lavado bien, entonces es irritante y muy tóxico. Pero no es
usa en boca. Debemos considerar siempre que los materiales han sido desarrollados para ayudar en la solución de casos. Por ello también debemos considerar la compatibilidad de los biomateriales entre sí. Quiere decir que yo voy a colocar una cerámica asociada a un ácido hidrofluorídrico, el ácido hidrofluorídrico y esa técnica asociada a la utilización de un agente de unión que es el silano, y después a un elemento polimérico que es el adhesivo, y después a un cemento dual que es también un polímero. Y tengo que considerar que químicamente entre ellos haya compatibilidad para que colocados todos juntos no me den un riesgo de compatibilidad biológica. Por lo tanto, tengo que aprender la compatibilidad y la propiedad biológica de cada uno de ellos por separado para poder elegir quiénes de ellos pueden trabajar en conjunto. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, no es solamente un material, no es solamente un paciente, es cuando necesito colocar más de un material en un paciente. Entonces, ahí tengo que ver la compatibilidad. Para cada material que deba utilizarse sobre un ser vivo, nuestra obligación profesional, y después a un elemento polimérico que es el adhesivo, y después a un cemento dual que es también un polímero. Y tengo que considerar que químicamente entre ellos haya compatibilidad para que colocados todos juntos no me den un riesgo de compatibilidad biológica. Por lo tanto, tengo que aprender la compatibilidad y la propiedad biológica de cada uno de ellos por separado para poder elegir quiénes de ellos pueden trabajar en conjunto. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, no es solamente un material, no es solamente un paciente, es cuando necesito colocar más de un material en un paciente. Entonces, ahí tengo que ver la compatibilidad. Para cada material que deba utilizarse sobre un ser vivo, nuestra obligación profesional es asegurarnos de que éste tiene condiciones de biocompatibilidad o de que al menos podemos controlar sus efectos negativos. Yo preguntaba si el material es inerte. Ahora podemos saber que puede ser la cerámica. Si hay materiales tóxicos o con potencial citotóxico o que puedan no ser considerados biocompatibles, la mayoría de ellos. Y como la mayoría de ellos, en mi lógica, deberían estar contraindicados de utilizarse en un ser vivo, no tendría materiales para usar. Pero si aprendo a controlar sus efectos negativos, voy a poder usar estos materiales sin entrar a riesgo biológico, con lo que he empezado esta clase. Sin entrar a correr riesgo biológico, pensando que lo que voy a hacer, si está bien hecho y respeto el protocolo, indicaciones del fabricante y sé el producto que estoy usando, no voy a dañar a mi paciente. Lo que se va a traducir en éxito profesional. Que un alumno responda bien a las preguntas es un éxito académico y por lo tanto no es como una moneda. Si hay respuestas A, B, C y D, no es adivinando. Es porque de todas esas opciones debes poder elegir la mejor respuesta. De todos los materiales que hay a la venta, debes poder elegir el que puedes controlar y el que está indicado para un determinado uso. Entonces no es tan sencillo de hacer odontología sin considerar estos elementos. Esto puede complicar la odontología, pero te la facilita si aprendes. ¿Se dan cuenta? Es muy importante para evitar contratiempos biológicos, entonces, comprender de manera adecuada la técnica de utilización de cada material. Más repetitivo no puedo ser.
debo entender. Y esa técnica de uso de cada material la vamos a ver durante todo el año. Por eso, estas 3 primeras clases en las que me he tomado el triple de tiempo, ¿sí? Estructura, propiedades y temas biológicos, propiedad biológica, son muy importantes que recuerden todo el año porque estas son la base para entender lo que viene. Además, racionalizar sobre las condiciones y fenómenos típicos de la cavidad bucal. No me alcanzaría únicamente entender el material. No me alcanzaría. Tengo que racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Analizar puede ser, tener criterio puede ser, razonar puede ser, y el resultado de todo eso es tomar conciencia. O sea, yo voy a racionalizar, ¿sí? Voy a ser dentista. ¿Qué tengo que cuidar? Mi salud bucodental. ¿Qué tengo que cuidar? Mis ojos. Que no les vengo diciendo que no le anden el celular. Por eso este año estoy dejando grabar, porque los años anteriores una grabación era tema avanzado, ¿cierto? Ahora dejo grabar para fines académicos, no para que mal utilicen, porque si no, el resto del año no voy a dejar entrar ni un celular. Y eso sería ir contra la tecnología. Pero si hacen algo con mi grabación, ¿sí? Y tú me lo dejan saber, me comparten mi trabajo. ¿Entienden? En el fondo he dicho cosas bien serias. ¿Qué es lo que hay que racionalizar? Tomar conciencia sobre qué. Sobre ingestión de variadas sustancias, alimentos, fármacos que usa el paciente. ¿Sí? Yo a mi paciente le voy a hacer un blanqueamiento. Listo. Pero mi paciente en pleno tratamiento va a decir, tira un litro de Coca-Cola, de Fanta. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar el color de sus dientes. Va a afectar. ¿Qué voy a afectar? ¿Qué propiedad voy a afectar? ¿El color qué propiedad es? Organoléptica. Entonces, los productos que coloque en mi paciente pueden cambiar de color y voy a alterar las propiedades organolépticas que ahora son tan importantes en la ontología. Para no cambiar esas propiedades, tengo que hacer uso adecuado de los materiales, polimerizar bien, pulir, todo esto era sabio, ¿se dan cuenta? Entonces, ingestión de variadas sustancias, presencia de gérmenes o bacterias saprófitas. ¿Qué quiere decir bacterias saprófitas? Son bacterias que no hacen daño. Y en la boca de todo ser humano existen bacterias saprófitas. No hay boca estéril. ¿No ven? Peor si están en edad de besarse. Mentira, y hay 10 comadres que harán. Entonces, estas bacterias son saprófitas en tanto y en cuanto el paciente no baje sus defensas. Ahí se asocia esta bacteria y genera patología. Por ejemplo, la caries. La presencia o ausencia de saliva. Muchos productos dentales pueden tener problemas si el paciente no tiene saliva. Y muchos productos dentales pueden tener innumerables problemas si el paciente tiene mucha saliva. Por ejemplo, al momento de restaurar piezas dentales. Si hay presencia de saliva, chao el proceso. Y para eso se usa goma dique. ¿Han visto alguna vez pacientes con goma dique? Le ponen una goma aquí de hule azul o verde
Eso es para aislar la boca de la sangre. ¿Y si el paciente tiene alergia al hule? ¿Vieron? Cargas mecánicas. ¿Puedo estar libre de las cargas mecánicas? No, no. Y si yo considero cargas mecánicas que existen en la boca del paciente, tengo que saber que las propiedades biológicas parten también por el hecho de controlar esas cargas mecánicas. Porque así controlo la fractura de los miembros. Tengo que aprender a devolverle la forma, la posición. Entonces una cúspide no es simplemente una elevación, que se parece a una montañita, tiene angulación. Y eso hay que aprender. Van a ser dentistas. Cuidado quieran usar un software y apretar un botón. Eso sería fácil. Cambios en el pH. La boca permanentemente cambia el pH. Por ejemplo, mañana van a curar chakra. Se van a ir a echar un ceviche. ¿Qué pH tiene el limón? Ácido. Y si tu boca está ácida, X, Y, Z, esos cambios en el pH del entorno bucal van a afectar la unión entre materiales de restauración con el diente. Y PRAC, ¿quién entra? Bacterias. ¿Qué se vuelve a formar? Cáliz. Ciclos de humedad y desecación. La humedad y la sequedad en la boca, extremas ambas, terribles. ¿Qué condiciones tiene la boca? Es húmeda. Temperatura constante. Y es oscura. ¿Sí? 3 variables para el crecimiento bacteriológico. Un laboratorio para hacer crecer bacterias tiene que tener oscuridad, temperatura constante y humedad. La boca tiene eso. Peor si tiene nichos de restauraciones no pulidas, de dientes chuecos, donde se acumulan bacterias. ¿Qué van a crecer ahí? ¿Qué va a crecer? Bacterias. Colonias de colonias. ¿Que van a producir qué? Inflamación. Cambios electroquímicos. ¿Dónde se producirán? En restauraciones metálicas que tienen los pacientes. Si el material metálico coloca en el paciente no tiene resistencia al pH, a la corrosión, se van a producir cambios electrónicos. ¿Qué es una parafunción? Cuando tienen examen y lo estudian, ¿qué hacen? Apretan sus dientes. Ese apretamiento lleva a que el maxilar se acomode en diferentes lados sin abrir la boca. Bruxismo, enchinamiento, sobrecarga, todas esas son parafunciones que afectan a los materiales en sus propiedades mecánicas, en sus propiedades biológicas. Y hábitos. Muerden sus puntadoras, muerden las uñas, mastican cosas, tabaco, boca, cambian el pH con los niños. A ver, si ustedes, por eso así como racionalizar, que significa tomar conciencia de los hechos que ocurren en la